Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes un mensaje de sabiduría. Y en este caso hemos elegido a propósito, pues, 2 versículos de la Biblia, que es el libro de libros. El primero dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y el otro mensaje dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Sin embargo, estuvimos leyendo hace aproximadamente 4 horas algo que nos llamó la atención a propósito de esto, de la violencia y a propósito del reino, que los violentos arrebatan esas bendiciones. Dice este mensaje el siguiente, lo voy a compartir con ustedes. La vida es una batalla y un conflicto interminable, y no podrás librarla con efectividad si no identificas a tus enemigos. La gente es sutil y evasiva y disfraza sus intenciones, finge estar de tu lado. Necesitas claridad. Aprende a descubrir a tus enemigos, a detectarlo mediante los signos y patrones que indican hostilidad. Entonces, una vez que los tengas a la vista, declárales la guerra dentro de ti. Así como los polos opuestos de un imán crean movimiento, tus enemigos, tus opuestos, pueden colmarte de propósito y de dirección. En cuanto a las personas que se interponen en tu camino, que representan lo que aborreces, personas contra las cuales reaccionar, son una fuente de energía. No seas ingenuo. Con algunos enemigos no puede haber ningún arreglo, ningún terreno común. Se nos enseña para la paz. Sin embargo, vivimos un mundo en guerra. Se nos enseña para el orden, pero vivimos en el caos. Se nos enseña para valores, pero tenemos que coexistir con mucha gente sin escrúpulos. Se nos enseña lo correcto y tenemos que coexistir en un sistema corrupto. Nos hacemos profesionales y luego no tenemos oficio, es decir, no sabemos qué hacer con el conocimiento que creemos tener. Y entonces los que saben viven de la ignorancia de los demás en la era del conocimiento. Por eso nos enamora el conceptualizar con ustedes, tratando con esto de cerrar la brecha de conocimiento que pudiéramos estar teniendo en los diferentes temas que vamos tocando. En el día de hoy hemos asumido el compromiso de aceptar el desafío que se nos hizo el miércoles pasado, cuando tuvimos aquí la entrevista con el doctor René del Rosario, a quien le damos la bienvenida en el día de hoy. Buenas tardes, René, bienvenido a Conceptualizando. Buenas tardes, Julián, ¿cómo te sientes? Gracias por una vez más prestarme tu cautivo público que tiene, dicen los ratings te colocan muy bien. Qué bien. Sí. Pues fíjate, René, nosotros asumimos ese reto que nos planteaste el miércoles pasado, cuando dijiste con vehemencia que eso de la fusión haitiana, eso de la haitianización, era un mito. Es un mito a tu entender. Y en este sentido nos estamos planteando para el día de hoy analizar y debatir la fusión de la isla, mito o realidad. Ese sería el tema que estaríamos tocando en el día de hoy. ¿Por qué entiende René que la fusión, la haitianización es un mito? ¿También será un mito el tema migratorio? Lo primero, que para que nos entendamos, vamos a comenzar conceptualizando. Bueno. Entonces, ¿qué es la nacionalidad como concepto jurídico? ¿Qué es la nacionalidad como concepto sociológico? ¿Y qué es la nacionalidad como concepto histórico? La nacionalidad dominicana estoy hablando. Desde el punto de vista de lo jurídico, la nacionalidad dominicana corresponde a aquellas personas, desde el marco constitucional actual, aquellas personas que han nacido dentro del territorio dominicano en condición de legalidad
o de los hijos de dominicanos. También puede adquirir la nacionalidad dominicana las personas que contraigan matrimonio con un dominicano o las personas que el presidente de la República de manera especial entienda le deba dar la nacionalidad dominicana, y estas personas serían naturalizados, tanto los que adquieran la nacionalidad o la naturalización a consecuencia de la residencia o del matrimonio. Ese es el concepto jurídico de nacionalidad dominicana. Desde el punto de vista histórico, siempre me gusta comenzar por lo legal primero, porque yo lo que soy es abogado. Ustedes comienzan por lo histórico primero, ¿verdad? Claro, la estadística. Yo voy primero a lo legal, abogado. Desde el punto de vista histórico, la nacionalidad dominicana viene marcada por un conjunto de acontecimientos que dieron origen, que dieron permanencia y que mantienen el concepto de nacionalidad. Nosotros, esa mezcla, esa fusión de españoles, taínos, hay un estudio reciente que dice que no, bueno, hablábamos que no se habían extinguido nada los taínos, sino que se habían fusionado y se había mezclado étnicamente, lo que lograron resistir el tema de las enfermedades que trajeron tanto los africanos como los españoles, y ellos no tenían esos anticuerpos para resistir eso, y también algunos murieron a raíz de los malos tratos crueles, degradantes e inhumanos que le dieron tanto los africanos como los españoles, más los españoles que los africanos. Sí, a partir de ese momento, de esos hechos, tenemos un primer ensayo de nacionalidad en la independencia efímera con el doctor José Núñez de Cáceres. A la sazón era el rector de la Universidad de Santo Domingo, que no funciona, no ensaya. Tenemos una situación que pudiese afectar ese concepto histórico de nacionalidad, que es la invasión o la negociación, dicen algunos. No se sabe si es que negociaron, bueno, algunos dicen, yo no estaba ahí, que si es que negociaron un protocolo de entendimiento, porque Haití fue en ese momento una nación muy desarrollada, fue la primera nación negra que propone independencia en 1804, y traía todo un colofón de normativas francesas muy avanzada. De hecho, los códigos dominicanos, estamos hablando del Código Civil, Penal, Procesal Penal, Comercial, eran franceses. Nosotros tuvimos estos códigos en vigencia hasta el 1886, cuando el entonces presidente Ulises Seró, Lili, dispone que sean traducidos al español. Para tu tiempo, tú recordarás que tus amigos de colegio, abogados, se fueron a estudiar francés y se fueron a estudiar a las Sorbonas. A la Sorbona, ¿verdad? Tú recuerdas, ¿verdad? Esa era la moda. Sí. Nosotros, desde el punto de vista histórico, entonces hemos ido construyendo un concepto de nacionalidad marcado por una identidad cultural importante, tan fuerte que hace imposible una fusión. Por eso, no importa cuántos haitianos puedan estar en República Dominicana, por esa identidad cultural del dominicano, es imposible que nos podamos fusionar. O sea que como tú planteas el mito de la fusión, tú lo estás planteando de esa óptica. Claro, evidentemente. Por eso estamos tan confiados y de hecho hasta preocupados cada vez que tenemos que ver, porque te dije que el dominicano es belicoso. Recuerda que te hablé de eso, de cuando estamos hablando de un tema de la Constitución, del tema que no le gusta. Entonces, cuando nosotros vemos personas atizando odio y resentimiento entre dominicanos, hasta nos preocupamos, porque producto de esa identidad nacional construida históricamente, sociológicamente, legal, desde el punto de vista legal, ese sentido de pertenencia, eso podía traer hasta genocidio. Muy peligroso. Eso pasó en Ruanda. Tutsis y Zulus. Eso en África. Sí, Ruanda. Se dio un genocidio, 94, 95. Producto de que los Zulus, una etnia, decía que los Tutsis habían durante muchísimo tiempo encargado del gobierno de Ruanda y que había producido, y de hecho en el 73 hubo una matanza por parte de los Tutsis contra los Zulus. Y esto trajo como consecuencia este genocidio gravísimo.
A veces la gente no entiende a las autoridades, cuando las autoridades toman, porque al final quien cargaría, y no estoy defendiendo a las autoridades, no estoy aquí para defenderlos, pero en honor a la verdad, porque conceptualizando que estamos. Cuando las autoridades protegen de ciertos tipos de situaciones que se dieron en Moca, San Víctor de Moca específicamente, recientemente en Pedernales, a extranjeros, lo hacen sin lugar a duda en el recuerdo de situaciones como la que pasó en Ruanda, que terminó el jefe de la policía acusado de genocidio. El jefe de la policía, de representante del gobierno. Sí, de claro, ese país. claro. Porque fue un genocidio que 300.000 personas muertas. Entonces, yo veo con mucho pesar, y evidentemente luego de ver el concepto afianzado de nacionalidad que tiene el dominicano, ese sentido de pertenencia, que no hay discriminación por colores. ¿Tú consideras que el dominicano no es xenófobo? No, el dominicano es amoroso. Evidentemente tiene un sentido de nacionalidad, que si tú le afecta eso, hay problema. Tú has viajado medio mundo y cuando tú... mira, que hay una dominicana para que la visite, que le aguan los ojos y grite y muchísimas cosas. Un conconcito, con una bichuelita. Sí. Ese sentido, esa añoranza al terruño en el dominicano está marcado de manera importante en su ser. Y eso impediría que, mucho menos con los haitianos, porque también hay un tema de que los haitianos nunca han sido aceptados en República Dominicana. Si tú revisas en los renglones productivos del país, tú no tienes haitianos. Renglones productivos de importancia. ¿Y la construcción? Como jornalero. Yo estoy hablando de renglones productivos, tú eres economista, por Dios, deja darme vuelta. Estoy hablando de renglones productivos de importancia, sector financiero, sector de la construcción, y la construcción el jornalero que la tiene. Los ingenieros. La tiene los ingenieros, el financista, el que hace el fideicomiso ahora, ¿verdad? Sí, hay un fideicomiso. Hay un fideicomiso. ¿Tú sabes de eso, de fideicomiso, Bueno, como abogado? La ley dice, ¿verdad? Está la ley que habla del fideicomiso. De tal suerte entonces que eso impide, para que pueda producirse una fusión, una comunidad tiene que encajar en otra. Y tiene que encajar primero. La fusión debe darse en los siguientes órdenes: en el orden social, en el orden político y en el orden económico. Social, económico y político. Algunos hablan del orden jurídico, pero eso es entre paréntesis. Vamos a comenzar con el aspecto social, a ver si es posible que socialmente pueda producirse una fusión. Si mañana tú te casas con una haitiana, la familia tuya se pone enemigo tuyo. Lo primero es que me convierto en bígamo. No, bueno, estás casado. Yo no soy soltero. No, estás casado, sí, estás casado. Pero si fuese soltero y te casas con una haitiana, la familia y tus amigos, tú vas a tener un tema de rechazo. Y eso, tú me trajiste a que diga la verdad aquí. Bueno, tú tienes que analizar conscientemente según los criterios que tú tengas en tu leal saber. En mi leal saber. Entonces, socialmente, no hay posibilidades de ser aceptados matrimonios entre dominicanos y haitianos, hembras o varones. Se han dado casos, ¿eh? Pero ¿cómo es que se han dado? Se han dado casos. Dentro de tus amigos, señálame dos. No conozco uno solo. Dos nada más. Y tú tienes muchos amigos, pues tú eres un hombre que tiene muchos amigos. Entonces, ¿pasa algo entonces? De tal manera que esa variable, la variable social para una fusión, debo encajar socialmente donde voy a fusionar. No pasa. ¿Y tú consideras que eso no pasa por esa hipotética xenofobia que tienen los dominicanos? ¿O también tampoco pasaría porque ellos tampoco aceptarían a los dominicanos? Pero ellos estarían deseosos. ¿De qué? Porque por necesidad cualquiera se casa hasta con lo que venga. No es por xenofobia ni siquiera. Es porque es una comunidad que el dominicano entiende que no encaja con sus valores. Porque, por ejemplo, he sabido que entre la cultura china y la cultura japonesa no hay manera de que entre ellos haya un matrimonio que se dé así como tú estás planteando. Yo no creo que sea un tema de raza. No. En el caso de ellos probablemente sea un tema cultural, jurídico, histórico. Y yo me preguntaría
Porque en el caso específico de ellos, ninguno de los dos haría eso. No. Y como tú estás planteando... Ellos sí lo harían con él. En el caso que tú estás planteando, los haitianos sí lo harían con los dominicanos. Sí, es los dominicanos que no lo harían con los haitianos. Y el ejemplo que te pongo es que dentro de tu inmensidad cantidad de amigos que tiene, un hombre muy amistoso, y un hombre exitoso, el hombre exitoso siempre tiene muchos amigos. Tú ves que no tiene ningún amigo que esté casado con una haitiana. Y de hecho, las veces que una mujer dominicana, que se ha dado, en algunos casos, se casa con un haitiano, por más encumbrado que esté el haitiano, esa muchacha termina en situaciones deplorables. Y se debe a eso, a que socialmente esta persona no encaja en la República Dominicana. Te están llamando a una pausa. Si me permite, Sí. despide el segmento para que sigamos analizando otro componente del aspecto social, que es el aspecto religioso, entre dominicanos y haitianos. A ver si es posible que desde el punto de vista del dogma de fe, el dominicano y el haitiano puedan comulgar. Vamos a ver si eso es posible. Está bien. Continuaremos en breve conceptualizando. Seguimos conceptualizando. Estamos planteando el tema central de hoy. Fusión de la isla, ¿un mito o una realidad? René ha comenzado pues a analizar el por qué entiende que sería un mito la fusión de la isla entre República Dominicana y Haití. Tocó los temas históricos, tocó los temas sociales que imposibilitarían una unión familiar entre dominicanos y haitianos. Y ahora pues va a tocar la parte que se relaciona con el tema religioso, que también sería pues un otro eslabón pues que pudiera estar separando esa forma de pensar y de actuar tanto de los dominicanos como de los haitianos. René, esta parte religiosa, ¿cómo se pudiera interpretar? Bueno, mira, la fe ya hace rato que se ha definido como la esperanza en lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Pero debe haber un elemento común que aglutine a todos los sujetos en ese entorno de fe. Es sabido que el haitiano tiene como dogma de fe de manera mayoritaria el vudú. ¿Cómo el dominicano ve el vudú? Como una religión satánica, Sí. como lo malo. Sí, ahí se da otra situación que dificulta el tema de fusión y convivencia. El tema está de convivencia. No estamos hablando de fusión, de convivencia. Aquí hay muchos dominicanos que van donde brujos y que hacen trabajo y que se escondidos, van para Haití, escondidos. Y que se leen la taza y que se leen la baraja. Escondidos. Esa es una actividad de vergüenza desde el prisma del cristianismo. Es escondido que va, con vergüenza. No sale de que no, yo fui a hacer un brujo. No dice eso. No. Y eso no tiene mucho que ver con el tema religioso. Por eso, porque nosotros tenemos un dogma religioso distinto. ¿Cuál es el dogma religioso del dominicano? De manera mayoritaria, el cristianismo en sus diferentes presentaciones. El cristianismo protestante y el cristianismo católico. No les gusta que le digan que es cristianismo católico. Ellos dicen que son católicos, pero son cristianos. Sí, sí. El cristianismo católico. Son creyentes. Son creyentes en Cristo. En Cristo. Eso es Cristo. De tal suerte entonces que desde el punto de vista religioso es imposible una comunión entre haitianos y dominicanos, porque el dominicano defiende unos valores religiosos distintos. Yo no estoy diciendo que sean buenos ni malos. No, claro. Tú no lo estás calificando. No, para nada. Pero son diferentes. Son diferentes. Y el haitiano tiene unos valores religiosos que son distintos. ¿Cuáles son los valores religiosos del haitiano? El vudú. Distinto completamente. En el aspecto económico, la élite económica de Haití es la primera que discrimina a los propios haitianos. ¿Por qué tú dices eso? Hay Petionville, por ejemplo. Hay zonas en Haití que los haitianos no pueden ir. Contrario al dominicano, no hay un espacio, a menos que sea una propiedad privada, que el dominicano no pueda ir. Ya en los 90 tuvimos discotecas y bares donde no se permitía entrada a ciertos... Ya aquí no hay eso.
ni los clubes, ni la clubística más rancia de República Dominicana está así. Tú puedes ir. Eso no se da en Haití. De tal manera que en Haití hay personas con mucho dinero y personas muy pobres, porque la generación de riqueza en el entorno de un estado se va a dar en la medida de que pueda generarse una dinámica inclusiva. Si no hay una dinámica inclusiva, que llegue a la mayor cantidad de la población, entonces lo que se va a producir es una riqueza de embudo. Y esa riqueza de embudo va a traer como consecuencia que muy pocos tengan mucho y muchos no tengan nada. De tal manera que, obsérvate que las veces que se ha intentado un proyecto conjunto económico, no funciona. Cuando comenzamos a tocar este tema la semana pasada, yo recuerdo que tú hacías una comparación y mencionabas la parte migratoria y decía que aquí teníamos rusos, que aquí teníamos venezolanos, que aquí teníamos colombianos y que aquí teníamos chinos y otro tipo de nacionalidades que tienen sus colonias aquí, que no solamente era la haitiana. Lucía en ese momento que tú entendías de que República Dominicana pues estaba teniendo prácticamente un acoso contra los migrantes haitianos en República Dominicana y parecería que este match que hemos tenido para hoy iba a ser un encuentro de trenes donde íbamos a decir, bueno, pero espérate, tenemos una realidad y es precisamente esa cantidad enorme de migrantes haitianos, la mayoría de ellos, según se dice, ilegales, indocumentados, y que no solamente son indocumentados e ilegales en ese sentido, sino que tienen dos cosas, que muchos de ellos dan a luz aquí sus hijos siendo ilegales, que muchos de ellos vienen a República Dominicana también en estado de embarazo y dan a luz en República Dominicana, y entonces viene todo este tema de acusar a la República Dominicana de apatridia cuando llegan estas personas que no presentan documentos o no los tienen de partida de nacimiento de su propio país y que tampoco aquí se le da esa documentación. Entonces, ¿cómo tú ves esta parte del tema de la apatridia y de esa nacionalidad real de la República Dominicana en función de la ley de migración, en función de la Constitución y en función de cualquier tratado internacional que pudiera estar, a la cual pudiera estar suscrita la República Dominicana? En honor a la verdad, hasta 2010, nuestra Constitución establecía que quiénes eran los dominicanos. Decía la Constitución Dominicana que eran hijos de padre y madre dominicanos, quienes gozaran de la nacionalidad, la persona nacida en el territorio de la República Dominicana. No había excepción que estuvieran en tránsito. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Que en una interpretación del alcance de esta disposición dijo que tránsito equivalía, ese concepto quería decir que era personas que estuviesen en condición de ilegalidad y que la ilegalidad no podía generar legalidad. Es un concepto que desde el punto de vista del derecho internacional está aplicado de manera incorrecta. ¿Por qué? Tránsito es tránsito y se ha definido claramente lo que es tránsito. Una persona que toca el territorio nacional en un vuelo internacional para una conexión, que entra en condición de náufrago. O sea, es claro cómo es que es tránsito. No es una persona que ha pernoctado. Esa es una persona que está en condición de ilegalidad. No había esa excepción para el tema de la nacionalidad. Por eso es que hemos tenido ese acoso internacional. Porque la decisión del Tribunal Constitucional en ese aspecto jurídicamente fue incorrecta. Entonces, desde el punto de vista... Pero ahora, a partir de 2010, es importante entender, cambia el concepto, que era una cosa que soberanamente pueden hacer los estados. Lo que no puede ser es retroactiva a la norma. Hasta 2010, como se está aplicando, no, es incorrecto eso. Ahora, a partir de 2010, la República Dominicana, la Asamblea Nacional, vota una nueva constitución. Y ahora cambia las reglas de adquirir la nacionalidad, y eso es válido. Y ahora dice que, bueno, mira, se incluye claramente
que los hijos de ilegales no pueden adquirir la nacionalidad dominicana. Es un concepto que ya otras constituciones tienen y que ahora sí, a partir de 2010, estas personas que entran en ese estado irregular a República por la culpa del gobierno dominicano, porque vamos a estar claros, el gobierno dominicano, de acuerdo a la Ley General de Migración, es el responsable ¿de qué cosa? De llevar un registro de entrada y salida del país de los pasajeros nacionales extranjeros, controlar la permanencia de extranjeros con relación a su situación migratoria en el país, de acuerdo a la disposición de la ley y sus reglamentos. Estoy leyendo la ley de migración. Otorgar la residencia de acuerdo a la categoría y subcategoría provistas en la ley, otorgar permiso de reentrada a los nacionales, otorgar prórroga de permanencia o cambio de categoría migratoria al extranjero admitido como residente temporal, habilitar los lugares en los cuales los nacionales y extranjeros habrán de entrar y salir del territorio, declarar ilegal la entrada o permanencia de extranjero al territorio, instrumentar y ejecutar los procedimientos de cancelación de la permanencia de personas en territorio nacional, regularizar la entrada migratoria de extranjeros de acuerdo a la ley, declarar la no admisión de extranjeros que no satisfacan los requisitos de ley, hacer efectiva la no admisión o deportación y expulsión ordenada por autoridades competentes. Entonces, es el gobierno dominicano, durante muchísimo rato, por una serie de situaciones que pudiésemos analizar en el contexto económico y político, que ha permitido que estas personas entren, porque quien tiene la administración del territorio dominicano, sobre todo de sus fronteras, es el gobierno dominicano. Sí, pero si el Estado dominicano, si el gobierno dominicano decidiera en este momento, pues, no te voy a decir que salir a la casa, pero sí identificar a una cantidad de personas, asegurarse de que realmente no tienen documentación o que la tienen. Es una actividad soberana. Soberana. Y si eso da como resultado de que tenemos 1.200.000 personas en esas condiciones y tomar la decisión de repatriarles, de enviarles a su país, estaría cometiendo apatridia. No, para nada. Estaría cometiendo un acto lesivo a la humanidad. No, para nada. Eso es un acto de soberanía que estaría ejerciendo. Y de hecho su ley, estamos hablando de la Ley General de Migración, le faculta para los propios en su artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tú estás diciendo, sin decirlo, que no existe voluntad política para hacer estas cosas. Bueno, cuando veamos ahorita el tema económico y político, te vas a dar cuenta que necesitamos esa mano de obra barata. Vamos a hablar la verdad. Pero tú quieres que... No, pero dale. La verdad es que necesitamos esa mano de obra barata y la clase política ayuda a la clase económica en esa labor. Simple. Entonces lo que tenemos aquí con el tema de la fusión un mito. Es el cuco haitiano. El cuco haitiano, sí, es un mito, es imposible, no pueden calar en el aspecto social, en el aspecto económico, no tienen posibilidades de tomar decisión en el aspecto político y simplemente lo tenemos como una mano de obra barata que tiene un saldo negativo. El tema de los hospitales, es importante saber que tenemos una tesorería de la seguridad social que funciona muy bien en República Dominicana, una de las mejores del área, cuidado ahí. Y no estoy defendiendo, parece como estoy defendiendo, estoy coincidiendo mucho con el gobierno, ¿no te parece? No. Es como eso no importa, porque sí. Lo que está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Y estamos conceptualizando. ¿Qué resulta? Que los hospitales públicos, producto del descrédito que tienen, la mayoría de gente prefiere hacer uso de la tesorería de la seguridad social y de las administradoras de riesgo de salud. Pero la mayoría de gente, ¿tú te refieres a quién? Dominicanos. Dominicanos. Ajá. Pero está bien. ¿Y por qué tenemos nosotros que pagar impuestos, tesorería y todo lo que es seguridad social y que entonces sean los haitianos que se estén beneficiando? Bueno, pero pregúntale a tu gobierno por qué no ponen en ejecución la Ley General de Migración y pregúntale a la clase empresarial por qué en vez de pagar mano de obra a los dominicanos, como va, le quiere pagar a esos haitianos. Pregúntale a ustedes, los que viven en Torres, ¿por qué tienen ¿En dónde? En Torres, por qué tienen haitianos que son los celadores en esas torres? ¿Por qué ustedes no contratan a un dominicano? Te digo, bueno, porque ustedes le pagan 5,000 pesos a un haitiano por un mes entero, en vez de pagarle a un dominicano un salario de 18,500 pesos que te va a exigir y no te acepta trabajarte de que 24 horas como hace un haitiano. Entonces, no me preguntes que yo te respondo. Entonces vienen el cuco, no, que nos van a fusionar y nos van a quitar el tema. Pero es un tema simple. Ese cuco de afectar el concepto de nacionalidad aglutina. Y el que logra meter ese cuco se vuelve líder, aunque no sea líder.
porque se aglutinan en torno a él. O sea, que tú estás planteando que todo este tema de soberanía, algunas personas lo están tomando como discurso político para tener vigencia. Sí, así es. Vamos a continuar discutiendo en breve con René del Rosario, analizando la fusión de la isla, mito o realidad. Seguimos en breve, conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. Hemos venido debatiendo las diferentes aristas que se relacionan directamente con el tema de la migración haitiana en la República Dominicana. Y antes de esta última pausa, pues conversábamos con René, ya más o menos concluyendo en función de lo que él venía analizando, si realmente entonces pues se utilizaba como discurso político el tema haitiano. Pues él decía que con eso se lograba tener cierta principalía, o por lo menos estar en los medios, estar sonando. Y yo me pregunto entonces por qué razón lo estaría haciendo también Danilo Medina, que lo comenzó a tocar en la rendición de cuentas. Al día siguiente tomó el tema también Luis Abinader, solamente aunque sea para decir que había que enviar 9,000 soldados en vez de 900 que decidió enviar el presidente de la República. Y ahora hay varios candidatos también a la presidencia por varios partidos políticos y varios movimientos. Y todos dicen que van a sacar a los haitianos de aquí. Todo, desde el punto de vista histórico, te voy a dar la respuesta, todo se basa en un desprendimiento del ultranacionalismo. Obsérvate que, históricamente, los líderes que han logrado colocarse en el prisma del ultranacionalismo se vuelven líderes de una base social importante. En el ultranacionalismo, podemos verlo desde Alemania nazi hasta Estados Unidos de Donald Trump. De tal manera entonces que el político en donde quiera, recuerda que la política tiene un objetivo, es que la población te elija a ti como la persona de las mejores cualidades para conducir los destinos de la nación. Y eso necesita para lo propio hacer cosas a veces de carácter clientelar y que sean complacientes. De tal manera que ningún candidato en este momento, ni ningún político puede dejar de lado el tema de nacionalidad. Por eso yo puedo hablarte de eso, que soy abogado. No tengo, si yo fuera político tampoco te dijera estas cosas. Jamás te dijera que la clase política nacional no toma en cuenta los lineamientos de la ley de migración, que vimos que era lo que tenía que expulsar a todo el que está ilegal, ya sin hablar más. No hace eso porque necesita complacer en ciertos aspectos a la clase económica y dejarle una mano de obra ahí barata, porque si no es así, tendría que contratar mano de obra dominicana y es un poco más costosa. Obsérvate que en el caso, ¿quiénes fueron una de las personas que pegaron el grito al cielo cuando se habló del plan de regularización? El sector agrícola. Un renglón que mueve muchos recursos en la economía nacional, más de lo que cualquiera se imagina. Ahí solamente hay que ver las estadísticas del Banco Central. Esos jornaleros tienen entonces una mano de obra más barata y va a tener un impacto inmediato en el costo. Pero de hecho, ya no quiero ni. Ahí se dio, estamos hablando de unos 18,000 personas, unas 18,000 personas más o menos, que en el plan de regularización fueron destinadas a las labores agrícolas. De ese plan de regularización, está hablando la Dirección General de Migración, son unas 260,000 personas. Es para eso. Entonces, hay un grupo, porque una persona en condición regular, migratoria regular, cuesta más que una persona en condición migratoria irregular. Uno no puede exigir nada. Entonces, es un mito, eminentemente, el tema de la fusión, indistintamente a los intereses extranjeros, porque también se da una situación. Haití es el país más pobre del área. Los estados del área, porque también tenemos un tema cultural. La cultura del haitiano, en su gran mayoría, del pueblo llano de Haití, no es la cultura y la comparonería del dominicano. El dominicano así calado, bien limpiecito, bien oloroso, bien perfumado, por más pobre que sea, el haitiano no es así. Obsérvate que la clase turística
de bárbaro, específicamente pega el grito al cielo y dice, eso está rebelizando, hay muchos haitianos, y de una vez comenzaron a recoger ahí, porque depende también, ¿no? En la zona agrícola está bien, en la zona de la construcción, pero en la zona turística no, en las urbes no tampoco, ahí no, Santiago aquí no lo queremos. Entonces, no hay esa tal fusión, porque es imposible que los haitianos puedan... Aquí se habla de que existe la posibilidad de que en las elecciones del 2020 voten muchísimos haitianos, porque han estado supuestamente... Eso viene desde el 94, se viene tratando eso. Todo este tema de darle cédula. Se viene así desde el 94 tratando ese tema, de que sí, de que se le ha entregado cédula a personas haitianas. Y déjame decirte que es posible, porque recuérdate que a veces la clase política igual que la clase económica, si no tiene un marco regulatorio fuerte, en lo político y la clase económica hace cualquier cosa, porque la clase económica lo que ve es solamente beneficios económicos, y la clase política lo que ve es dominación, y vende el alma a cualquiera. Entonces, en el caso de la denuncia que se ha hecho, de que se ha cedulado a personas que no llenan los requisitos con el tema de la suplantación, es posible que algún político se haga esa idea de que puede hacer eso. Lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros, República Dominicana ya para 2007, 2006, creo que fue, digitalizó los datos biométricos de los dominicanos. Y eso dificulta un poco. Dificulta. Y ya la Oficialidad Nacional del Estado Civil, hay un registro nacional de actos del Estado Civil que también dificulta un poco. Pero siempre la gente busca la manera de burlar. Obsérvate que las cédulas... Siempre que hay control, la gente trata de buscar la Pero forma. de todas maneras, obsérvate que las cédulas que se han ocupado recientemente de personas, es fácil detectar que aunque el plástico original, no están asentadas. Sí, una pregunta que yo te quise hacer, porque son cosas que se han comentado. Yo tengo una pregunta doble que hacer. Ok. Y me gustaría poderla elaborar para que la puedas escuchar bien y entonces me puedas responder. Recientemente, creo que en el día de hoy, hubo una medida de coerción para una persona que en las redes sociales le dijo traidor al presidente de la República y fue sometido a un proceso. Creo que duró 2 o 3 días detenido, y entonces, por decirle traidor al presidente de la República, ese concepto de decirle traidor al presidente de la República, me gustaría que lo analizaras. Pero también me pregunto si ese tipo de epíteto para el presidente de la República no sería parecido a algunos epítetos que también le han planteado la gente de la Marcha Verde, cuando le han dicho corrupto y han utilizado otros epítetos más fuertes para enrostrarle al presidente de la República ese tipo de, ¿verdad? Y no sé si esto que ha ocurrido con este joven, desde el punto de vista jurídico, sería también susceptible de que ocurriera con alguna persona que tú lo ves con pancartas y tú lo ves subiendo videos y diciéndole corrupto al presidente, diciéndole ladrón al presidente. Ese tipo de epítetos. ¿Qué tú piensas de eso? Mira. ¿O qué dice la ley sobre eso? Exacto, ¿qué dice la ley sobre eso? ¿Será un preso político ese joven? No, ¿qué va a ser un preso político, por Dios? Hay gente hablando de eso ya. Una persona que difama al presidente. La difamación contra el jefe de Estado. La difamación es un tipo penal ordinario. Y además, de hecho, en República Dominicana es muy difícil, a menos que te salte la ley positiva y entonces te vuelva un dictador, poder tener preso político. Porque nosotros tenemos un control desde el punto de vista del Código Procesal Penal, y no quiero volverte la entrevista, dirigírtela hacia el derecho procesal penal, que impide eso. O sea, 48 horas después de tú detener a una persona, tienes que presentarlo a un juez de instrucción y pedir una medida de coerción. Y esa persona, si no le gusta la medida de coerción que le impone ese juez, tiene el derecho, dentro de los 10 días siguientes a su imposición, de recurrir la medida e ir a la Corte de Apelación. Pero cada vez que él quiera, puede pedir la revisión de la medida. Y si presenta arraigos y presupuestos, lo liberan. O sea, ya en este momento no podemos detener a una persona con un requerimiento introductivo, como pasaba en el Código de Instrucción Criminal, ya que no vigente en República Dominicana.
Esto es una persona que a raíz de los fiscales que hicieron la investigación entendieron que ha difamado, entienden ellos que ha difamado al presidente. El juez que conoce la medida le pone una medida de coerción, una garantía económica de 50,000 pesos. Eso es simplemente lo que pasó. ¿Tú consideras entonces que esto es igualito en términos de lo que es la difamación a lo que se está planteando muchas veces en las redes sociales? La acusación que yo veo a cada rato en las redes sociales diciendo cosas del presidente de la República, gente que sube videos, que no esto de traición era algo que la gente no pensaba que nunca iba a ser castigada, sobre todo por el tema nacionalismo, ¿verdad? Que es tan sensible el tema soberanía, el tema haitiano. Sin embargo, no sé si con esta decisión que se ha tomado existe en el fondo un metamensaje para aquellas personas que tienen la osadía, pues, de con alegría plantear lo que quieren y atacar al presidente de la República. Hemos tenido ya varias situaciones con el tema de la difamación. Recuerda el tema Winston Guerrero, Hipólito Mejía. Algunas personas toman el tema de la difamación en serio porque entienden que es un atentado contra su honor y su consideración, y eso es una conducta punible. En el caso particular, cuando la difamación se hace contra el señor presidente de la República, tiene una serie de situaciones que la hacen de orden público y que un fiscal puede perseguirte, haciendo una selección secundaria de la criminalización sobre la base de un tipo penal. Pero eso no depende del fiscal qué medida te van a imponer, va a solicitarle a un tribunal. Y luego entendió que la proporcionalidad del hecho afectado y los presupuestos aportados por el joven, además como lo que lo ataría a un eventual proceso, es una garantía económica de 50. Y se le impuso eso y lo dejaron ya en libertad cuando pague la garantía económica. Y no está preso y no la paga, porque eso es justicia ordinaria. Sí. Eso no tiene nada que ver. Entonces, pienso que como que hay mucho tremendismo y a veces es hasta por el desconocimiento de la norma. Hay muchas conductas que son conductas punibles, que las personas las cometen bajo la ignorancia de que lo que están haciendo es un delito. Sí, ciertamente. Voy a pedirte un momentito para hacer de nuevo nuestra última pausa y regresar con ustedes en breve en Conceptualizando. Sobre el tema, estamos hablando de soberanía, fusión, mito de la fusión, los diferentes aristas y variables que definitivamente tienen un impacto en este pensamiento nacionalista, el cómo algunos líderes pues lo utilizan también como forma de tener una participación en la vida pública con temas tan sensibles, porque aquí hay muchos dominicanos que con la historia que han recibido desde niños, pues tienen en su corazón un sentimiento patriótico, tienen en su mente todos esos recuerdos de la historia patria. Estamos en el mes, siguiendo el mes de la patria, todavía queda la batalla del 30 de marzo. Pasamos ya recientemente la batalla de Azua, el recordatorio de la independencia nacional, 27 de febrero, día de Duarte, día de Mella, día de Sánchez. Y todos estos temas que están en la memoria histórica de la gente y se retrotraen cada vez año tras año, no solamente con el 27 de febrero, sino también 16 de agosto, y se van sumando todos estos héroes nacionales que son acariciados por el recuerdo y la memoria de todos los dominicanos. A veces he pensado que es un tema tan sensible que no debería incluso como hacerse política con él, porque al fin y al cabo la soberanía como que corresponde a todos. Cuando, por ejemplo, tiene la oportunidad de participar en alguna actividad deportiva donde participa la República Dominicana compitiendo contra otro país y está fuera del país y ve que gana el equipo dominicano, izan la bandera nacional, tocan el himno nacional, la emoción que se siente es indescriptible. Cuando le ponen una medalla a un atleta, ese tipo de cosas, pues traen a la mente y a la memoria todos esos recuerdos bonitos que nos hacen a nosotros pensar en los padres de la patria y en esas cosas. Entonces, cuando tocamos estos temas y vemos cómo este joven que cometió un error, que cometió una falta, que cometió un delito, ¿verdad? Sabiéndolo o no, porque yo vi el video con 2 machetes y un desafío y una cosa, y entonces
la gente desconoce las leyes. Aquí tenemos un problema en el país y es que entendemos que una ley es conocida desde que se promulga 3 días después. Sí. Y entonces, así tiene que haber un montón de leyes aquí en República Dominicana que la gente desconoce y que diariamente las viola sin saber que son delitos que está cometiendo y que no sé la razón por la cual entonces se promulgan y después la gente dice que no se cumplen las leyes. Entonces, hay personas que han salido a la defensa de este joven pensando que es un hijo de Machepa y que si no fuese un hijo de Machepa, pues no le estuviese ocurriendo la suerte que le ha ocurrido. No sabemos si es un mensaje subliminal que se le está mandando a toda la gente que, ¿verdad?, ha estado todo el tiempo hablando así del presidente de la República y otras autoridades, no solamente el presidente. Entonces, esa parte legal que tiene que ver con esto, ¿cómo se pudiera interpretar? Pues mira, yo como abogado he aprendido a no tomar partida en las cosas, sobre todo públicamente, para defender mi negocio. Yo te voy a la base legal, ¿te parece? Sí, eso está bien. Bueno, pues mira, en la República Dominicana, el artículo 368 del Código Penal dice que las personas, que la difamación o injuria pública dirigida contra el jefe de Estado se castigará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa, ya fue modificado el tema de la multa, y la accesoria por un tiempo igual a la condena, de inhabilitación absoluta, especial de los derechos civiles y políticos de que trata el artículo 42. O sea, ¿tú sabes cuál es la pena de esto? Por producir una difamación o una injuria pública dirigida al jefe de Estado, 3 meses a 1 año de prisión. Eso es una ley vigente. La gente se basa en el artículo 49 de la Constitución, que dice: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos e ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. ¿Cuál es la excepción que tiene todo esto? Bueno, que la idea que tú vayas a expresar no puede ser injuriosa ni difamatoria, porque si tu idea es injuriosa o difamatoria, entonces tú estás cometiendo una conducta punible. O sea, yo pienso que debemos ser respetuosos de las personas, porque, como decía un dirigente político en días pasados, hay temas de difamación que afectan sensiblemente el honor y la consideración de un ser humano. O sea, si tú entiendes que tú tienes medio de prueba contra una persona, tú puedes acusarlo por ante la autoridad, pero estar llamando a ese tipo de situaciones, eso no es éticamente correcto. O sea, tú tienes tu verdad, es cierto, y tienes el derecho a expresar libremente tus opiniones, pero el propio artículo 49 de la Constitución te dice que el disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, la intimidad, así como la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud, la infancia, de la conformación con la ley y el orden público. Fíjate, yo que tengo que comunicar utilizando las redes sociales ciertas cosas, ¿verdad? Este programa, algunas otras actividades, algunos seminarios, algunos eventos, me doy cuenta, porque recibo la información, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, ya sea por cualquiera de los medios sociales, de las redes sociales que se utilizan actualmente. La cantidad de información que se coloca de ese tipo diariamente, por años, es enorme. Bueno, entonces, y en el tema de las redes sociales, y perdón que te interrumpa, Julián, hay una ley, la 5307, que castiga los crímenes y delitos de alta tecnología. Esa conducta, cuando es a través de las redes sociales, se llama difamación e injuria cometida por las redes sociales. De hecho, la sanción es más severa. Más severa. Y 3 meses a 1 año, que ella es más severa. Entonces, a veces la población sobre temas tan incendiarios como el tema de la nacionalidad, como el tema político, la pasión, ¿verdad? Del enamoramiento, comete conductas punibles que a veces ni sabe. Es decir, que
esa garantía que le pusieron a él de 50,000 pesos, si hubiese sido un juez exégeta, pudiera darle prisión preventiva, porque tiene pena privativa de libertad de 3 meses a 1 año. Evidentemente que uno toma en consideración al momento de imponer una medida de coerción tan gravosa como es la prisión preventiva, el juez siempre toma en consideración el grado consciente de participación del sujeto, indistintamente a que haya cometido una conducta punible, aunque no existe el error de hecho en el derecho penal, como existiría en el derecho civil. Se toma en consideración, usted es un infeliz, está bien, vamos a ponerle una garantía, cometió una conducta, pero una prisión, no, vamos a ver la primera vez, vamos a... O sea que hay consideración en ese sentido. Si se va a la ley, tiene una pena. Y si lo procesaran, porque está todo lo medio de prueba. O sea que totalmente el juez tiene total libertad para aplicar lo mínimo o lo máximo que aplicable lo que diga. 3 meses a 1 año. La condena sería. O sea que tuvo suerte el muchacho prácticamente. Pero lo grande caso es que no sabía lo que estaba haciendo. Sí. Eso habla del grado de ignorancia y la baja preparación de muchos de nuestros jóvenes. René, yo creo que hemos hecho un programa, es un tema apasionante, es un tema que quizá pues uno necesite mucho más tiempo para uno poderlo debatir, pero creo que la parte esencial la pudimos lograr en el día de hoy. Quiero dejarte 1 minuto para que puedas pues plantearle a la audiencia de Conceptualizando tus palabras finales sobre esta parte que tiene que ver con el mito o realidad de lo que se denomina la fusión o haitianización. Lo primero, que es un mito porque como hemos visto no es posible fusionarnos socialmente, desde el punto de vista religioso, político, ni tampoco desde nuestra cultura. Y lo segundo entonces, ya hacer un llamado a las autoridades de República Dominicana, especialmente a las autoridades relativas a migración, por un tema de seguridad ciudadana. Ya vimos, estos haitianos cometen sus delitos, se van y ni siquiera lo podemos individualizar. Que tomen control migratorio de República Dominicana, porque cualquiera puede ser víctima de una de estas gente. Y obsérvate que en el tema que detonó en Pedernales fue la muerte de 2 personas, y ahora la Fiscalía General de Haití dice que no va a extraditar a los a esos haitianos. Entonces, las autoridades de República Dominicana y la clase económica de República Dominicana tiene que ser un poquito más responsable y dejar de estar jugando con el tema de soberanía y metiendo mito, cuco con carabina vacía, y tomar control del tema migratorio en República Dominicana. Queremos agradecerte, René, tu participación y tu presencia nueva vez en Conceptualizando. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y seguiremos mañana conceptualizando.